Bien, buenos días, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Vamos a empezar este coloquio, esta mesa sobre la transición ecológica. Voy a hacer una pequeña introducción y doy paso a las personas invitadas que tenemos aquí para hablar de este tema. Y quería empezar diciendo que esto sí que es una novedad. Decía ayer Noelia, la secretaria de organización, que por primera vez se hace una conferencia política en Cantabria para hablar de contenidos de programa político. Lo que realmente me sorprende y me alegro, es que hablemos dentro de ese programa político como el medio ambiente como un eje fundamental del proyecto. Esto sí que es una novedad, compañeras y compañeros, esto es una agradable novedad y que dice mucho de lo que es nuestro partido, capaz de adaptarse a las nuevas demandas y capaz de adaptarse al cambio de los tiempos, a la evolución de los tiempos. Todos tenemos en la cabeza palabras como conservación de la biodiversidad, como el desarrollo sostenible, y ahora nos encontramos frente a otro término que es la transición ecológica, ¿no? Y algunos pensaréis, ¿y esto qué es? ¿Es volver a decir lo mismo con otras palabras? Bueno, pues no, es un reto muchísimo más importante, es un reto que va a ponernos a prueba a nosotros como organización política que debemos liderar en la sociedad las propuestas de futuro. Y no se trata ni más ni menos que pasar de las palabras a los hechos, pasar de la teoría a la traslación práctica sobre el terreno de aquello que estamos metiendo en nuestros discursos, y que es la sostenibilidad. Decía ayer la ministra que a ella le gusta concretar su acción de gobierno, sus planteamientos en algunos ejes concretos y a partir de ahí desarrollar las distintas acciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y quiero deciros que estoy muy contento y muy orgulloso del trabajo que ha hecho el grupo de medio ambiente, que se va a incorporar, porque me consta que hay compañeros que querían y compañeras que querían haberse incorporado y por alguna razón no ha podido ser posible, pero que se van a incorporar al grupo de trabajo. Como os digo, estoy muy contento y satisfecho del resultado final del documento que hemos elaborado, que va a ser un poco el eje que va a marcar la acción política del Partido Socialista en torno a la transición ecológica. Porque es un trabajo importante de reflexión y es un trabajo importante sobre todo de síntesis, que nos va a marcar los ejes de actuación de cara al futuro. ¿Cuáles son estos ejes de actuación? No quiero extenderme, quiero ser muy breve y ceder la palabra a los invitados en esta mesa. Los ejes fundamentales en los que se basa este documento, como os digo, son tres fundamentalmente. Uno, como no podía ser de otra manera, es el cambio climático. El cambio climático es el espejo que nos pone frente a la realidad realmente, que nos está devolviendo las consecuencias de lo que estamos haciendo y ya no es discutible por la sociedad. Todo el mundo asume que efectivamente se están produciendo cambios, que estos cambios tienen una trascendencia, que nos van a hacer variar nuestra forma de replantearnos, nuestra forma de consumir, nuestra forma de producir, nuestra forma de generar energía y que va a afectar, en definitiva, a la concepción del modelo productivo tal como lo tenemos ahora mismo planteado. Un eje es eso, con todas las derivadas que tiene, que si nos da tiempo hablaremos de ello. Otro eje fundamental es el consumo o la economía circular, si queréis. Es evidente y se define en un paradigma muy cortito, que es: no se puede crecer indefinidamente a base de consumir recursos que son finitos. Llega un momento que agotas los recursos y se para el crecimiento. Esto, que es la economía lineal, extraer unos recursos, producir, consumir, generar unos residuos y volver a extraer más recursos, no lleva a ninguna parte.
lleva a que se agoten esos recursos que necesitamos, ¿no? La economía circular y la gestión de las cargas ambientales lo que propugna es que esos recursos, esos residuos que al final se producen, se incorporen otra vez al ciclo de producción y cerremos un círculo de tal manera que no tengamos esa dependencia de unos recursos que son finitos. Y por último, la otra gran pata, el último gran eje sobre el que se asienta este proyecto es el territorio. El territorio entendido en sentido amplio. Por una parte, la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad. Tenemos una gran riqueza en biodiversidad, pero está sufriendo también las consecuencias de esta manera de desarrollarnos que tenemos. No se habla mucho de ello, pero hemos perdido en los últimos años una especie emblemática en Cantabria, que se ha extinguido, el urogallo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí hemos perdido una especie que era simbólica, no es la única que está en ese estado, ¿no? Pero el territorio, como os decía, en sentido más amplio. El territorio como expresión de las distintas políticas sectoriales que hacemos. Y necesitamos una ley de ordenación del territorio, un plan de ordenación del territorio que dibuje sobre el terreno la plasmación de las distintas políticas sectoriales, que dibuje dónde y por dónde deben ir las áreas industriales, que dibujen la vocación del territorio, si es para producir, si es para el sector primario, si es para el sector industrial, que dibuje un poco el crecimiento de nuestros núcleos rurales y urbanos. Hay actuaciones que no podemos seguir manteniendo, como es la edificación dispersa. Yo sé que esto es muy bonito enunciarlo, explicarlo y que más o menos todo el mundo está de acuerdo. Harina de otro costal es cuando lo intentamos llevar a la práctica. Ahí entonces empiezan a surgir dificultades, ¿no? Yo creo que un esfuerzo de verdad que tenemos que hacer dentro de la organización, dentro del Partido Socialista, es asumir estos conceptos. Es decir, no podemos seguir creciendo como hasta ahora sin preocuparnos de las consecuencias que trae, porque luego nos encontramos con conflictos que no vamos a poder solventar. Que a lo mejor queremos hacer un polígono industrial en una zona que es la de mayor riqueza agrológica de Cantabria y parece que es una cuestión contrapuesta. Debemos superar la dicotomía entre desarrollo y conservación de recursos ambientales para plantearnos un modelo de desarrollo que sea acorde con esos recursos ambientales. Es posible, es posible. Bien, no quiero extenderme más y voy a dar la palabra al primer interviniente, que es el compañero Ángel Pelayo. Y de cómo encaja en el contexto contemporáneo del pensamiento político y de cómo encaja dentro del ideario socialista, quería hacer algunas reflexiones sobre el pensamiento. Porque en el fondo lo que nos une aquí es unas jornadas donde lo que estamos haciendo es pensar, reflexionar sobre, por vez primera, sobre cuál es el proyecto que queremos presentar a medio plazo para la región desde el Partido Socialista. El pensamiento es algo decisivo y es muy bueno que lo estemos aquí haciendo porque siempre hay alguien que está pensando y si no pensamos nosotros cómo vamos a construir el futuro, lo pensarán otros. Por eso, para nosotros, tener un proyecto a medio plazo pensado sobre lo que queremos para Cantabria es fundamental para concurrir ante la ciudadanía y pedirle su confianza. Yo me acuerdo, y cito mucho, una frase de un libro de Tennessee Williams. El libro es un melodrama norteamericano donde hay dos personajes que se están lanzando reproches y uno le dice a otro: eres la única persona en el mundo que conozco
que no se da cuenta de que el futuro se convierte en presente, el presente en pasado y el pasado en un eterno lamentarse si no lo planificas. Bueno, yo creo que esto de que hay que planificar el futuro viene muy bien, sobre todo hablando de la transición ecológica, porque efectivamente no planificarlo puede ser algo que nos lleve a lamentarlo y a lamentarlo mucho en el futuro. El pensamiento, por lo tanto, es decisivo para nosotros. Me alegro mucho de que estemos aquí pensando y a veces se relativiza el pensamiento porque se le da más importancia a la acción. Una política, un político tiene que ser un hombre de acción, pero la acción no tiene sentido si no tiene detrás un pensamiento fuerte que la oriente, que la guíe y que la dé una dirección. Y muchas veces no se piensa por la urgencia de lo coyuntural, no se piensa porque todos sabemos cómo es la política, que uno está agobiado por lo que tiene que resolver encima de la mesa. Pero bueno, yo creo que por primera vez, y por eso quiero felicitarme y felicitaros a todos porque estemos aquí haciendo este esfuerzo de reflexión. Por una vez estamos pensando en algo que tampoco teníamos claro, que era un proyecto a medio plazo para Cantabria. Bien, dicho esto, ¿qué es o cuál es el papel que juega la transición ecológica dentro de este proyecto? ¿O por qué aparece aquí como un elemento fundamental la transición ecológica? Bueno, lo primero que quiero referirme es un poco a la situación global en la que yo creo que se encuentra el pensamiento político. Se ha hablado mucho de la crisis de la izquierda, que la izquierda está en crisis, que el socialismo está en crisis. Bueno, pues lo que determina hoy el pensamiento político mayoritario, los filósofos, es que lo que está en crisis no es la izquierda, lo que está en crisis es la derecha. Es el modelo conservador capitalista de crecimiento ilimitado, el modelo desregulado, el modelo donde no hay control del Estado y donde solo prima el beneficio, el mercado, la desregulación, el crecimiento, el consumo. Ese es el modelo que está en crisis desde el punto de vista del pensamiento, porque es un modelo insostenible. Otra cosa es que a veces no se consiga transmitir al gran público que realmente el capitalismo desregulado, o lo que algunos denominan anarcocapitalismo, está en crisis. Pero esa es la evidencia que nos plantea hoy el pensamiento político. ¿Y por qué está en crisis este capitalismo desregularizado? Pues está en crisis porque ha generado tres problemas estructurales que parecemos incapaces, desde esos parámetros, de resolver. Esos tres problemas son, como os imagináis, la desigualdad, la desestructuración del mundo del trabajo y, tercero, la insostenibilidad del modelo de crecimiento ilimitado. Bueno, yo creo que un poco aquí en esta conferencia política se ha hablado de estos tres grandes temas. Efectivamente, el capitalismo está desestructurando el mundo del trabajo. El mundo del trabajo ya no es lo que era, el trabajo como algo más o menos fijo, estable, donde uno aspiraba a tener una carrera profesional, a desarrollar su personalidad, a cumplir con sus objetivos vitales, a poder predecir su propio futuro. Pues por las 1000 condiciones que sabéis, deslocalización, desregularización, flexibilización, se encuentra en una crisis que de alguna manera también el socialismo intenta resolver, ¿no? Y hace poco, bueno, hemos visto la medida de nuestro gobierno de elevar el salario mínimo, su esfuerzo por establecer de nuevo unas condiciones de trabajo estable. Ese es uno de los grandes temas con los que se encuentra el capitalismo y que el capitalismo por sí solo no va a resolver. El segundo tema es el tema de la desigualdad, que es otro de los grandes temas claves que, como sabéis, está aumentando. Y está aumentando sobre todo la desigualdad, porque cada vez hay fortunas que son más inmensas, ¿no? Fortunas más grandes, gente que escapa a los sistemas tributarios, gente que tiene fortunas que son más grandes que los PIBs de muchos países, y la desigualdad es algo inherente al sistema capitalista descontrolado y es otra de las fallas que puede hacer o que va a hacer o que está haciendo que el capitalismo descontrolado entre en crisis y que sea inviable. Y la tercera es el tema de la sostenibilidad. Un sistema, como ha dicho Javier, de consumo ilimitado, de producción basada solo en beneficios, es un sistema insostenible desde el punto de vista ecológico. Es insostenible desde el punto de vista del medio ambiente, del planeta y de la humanidad. Y esto es algo respecto de lo cual existe ya una gran sensibilidad social.
Es uno de los temas, digamos, clásicos del panorama político contemporáneo. Y entonces, frente a esta situación, el socialismo responde, por ejemplo, frente a estas tres crisis del capitalismo, el socialismo responde pues intentando reestructurar el mundo del trabajo, intentando defender los servicios sociales para combatir la desigualdad, y hemos tenido aquí una mesa sobre educación y igualdad de oportunidades, hemos tenido una mesa sobre empleo, pero el socialismo también tiene que responder diciendo que tiene un nuevo modelo de desarrollo que responde al reto medioambiental que plantea el capitalismo descontrolado. Es decir, que tenemos también un modelo sostenible. Yo, la primera ventaja que le veo a esta propuesta, aparte de que es necesaria, es una exigencia social, es que conecta con las nuevas sensibilidades de la población. De alguna manera, a veces tenemos la sensación de que los servicios sociales, la sanidad, la educación, ya está descontado por la población, que parece que eso es algo a lo que ya tiene derecho, ¿no? Y a veces incluso nosotros mismos no conseguimos identificarnos como los grandes defensores de los servicios sociales. Pero bueno, a veces parece que es algo que se da por hecho, y entonces se crean nuevos escenarios políticos donde esperan que los partidos tengan respuesta. Y uno de los grandes nuevos escenarios políticos es este, el de las exigencias en torno a la sostenibilidad. Entonces, reivindicándolo, abanderándolo, de alguna manera conectamos con los sectores sociales más actuales, más vivos, más reivindicativos, que están siendo muy sensibles ante la crisis medioambiental. Esta es una base importante, digo, en cuanto nos sirve para actualizar, para modernizar nuestro discurso político. Claro, cuando hablamos de transición ecológica, como se dirá aquí, no estamos hablando solamente de sustituir los combustibles. No estamos hablando solamente de sustituir los combustibles fósiles por nuevas formas de producción energética. Estamos hablando efectivamente de nuevas energías, de nuevos procesos de producción, también de nuevos productos. Estamos hablando del desarrollo de nuevas tecnologías, estamos hablando de nuevas modalidades de consumo, estamos hablando de nueva educación medioambiental y de nueva formación en lo que van a exigir las nuevas tecnologías de producción. Es decir, estamos hablando no solo, aunque también, de conservacionismo, sino de un nuevo modelo de desarrollo que nos puede permitir una nueva ola de crecimiento, una nueva ola de industrialización, de desarrollo, en un sector que genera empleo, que crea mucho valor añadido, que tiene una gran exigencia tecnológica. Es decir, de alguna manera vemos no solo la transición ecológica como una urgencia y como una necesidad, sino también como una oportunidad de engancharnos a un nuevo modelo de crecimiento que realmente cree riqueza y genere todos aquellos recursos que necesitamos para mantener el estado de bienestar. La preocupación por la sostenibilidad no es, por lo tanto, solamente una preocupación conservacionista, no, es una preocupación en torno a la creación de un nuevo modelo de desarrollo y de crecimiento. A este respecto, me parece también importante señalar que efectivamente el modelo de la transición ecológica es un modelo transversal, que se aplica a todos los sectores, a la industria, al consumo, a la agricultura, al turismo. Es efectivamente un modelo que requiere una alta tecnología, el fomento de la investigación y del desarrollo, que genera mucho valor añadido, que requiere empleo de calidad y que, de alguna manera, también conecta con todo lo que es un contexto europeo, pero también un contexto internacional que tiende ahora a favorecer estas políticas y que, por lo tanto, las incentiva, las subvenciona y, de alguna manera, las reconoce como potenciales formas de desarrollo. Claro, hay también, entonces, la clave, desde el punto de vista de Cantabria, es intentar enganchar la región con todas estas posibilidades transversales de desarrollo y de crecimiento que plantea el modelo de transición ecológica y, de alguna manera, utilizar una región como la nuestra, con gran sensibilidad ecológica, una región verde, una región con un alto componente de I+D gracias a su universidad pública y a sus institutos de investigación, para ir detectando aquellas vías donde nos interesa crecer, donde podemos invertir, donde podemos apostar y que van a ser definitivamente
a medio plazo fuentes de creación de riqueza para la región. Simplemente terminar diciendo que el proyecto de la transición ecológica creo que es importante para nosotros, por un lado, como os he dicho, porque actualiza nuestro discurso, ¿no? Y nos conecta con las modernas reivindicaciones sociales. Todos sabemos lo que está pasando por el mundo y cómo están los partidos ecologistas cada vez ganando más terreno en los distintos países. Aquí no tenemos partidos ecologistas fuertes, quizás esa bandera, insisto, sea una bandera que tenemos que utilizar nosotros. Responde a una preocupación social entonces muy nueva, muy activa. Pero además es que creo que el modelo de la transición ecológica es esencialmente un modelo social y democrático que encaja muy bien dentro de nuestra ideología. Y para comprobarlo no hay nada más que tener en cuenta lo primero que hizo el Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando llegó al poder en relación con las energías alternativas y todas las dificultades que puso a las energías renovables, a la producción solar de energía o a la producción eólica. Claro, de alguna manera el modelo de transición implica independencia energética, implica autonomía energética, implica la capacidad de pequeñas microfuentes de producción que de alguna manera lo que hacen es cuestionar la presión de los grandes lobbies energéticos sobre los estados y sobre los particulares. Es un modelo democrático también porque normalmente los inconvenientes del cambio energético los pagan los más débiles, los pagan los que están socialmente más desfavorecidos, y por eso también la apuesta por el modelo es una apuesta democrática, es un modelo también que conciencia socialmente, que nos hace preocuparnos por los demás, por las generaciones futuras, es un modelo solidario, es un modelo no individualista, es por lo tanto yo creo que un modelo que encaja bien con la ideología socialista, es un modelo, a mi modo de ver, por lo tanto, que aunque esté todavía esbozándose, es un modelo por el que ha apostado el partido a nivel nacional con el Ministerio de la Transición Ecológica, y yo creo que eso también es algo que podemos aprovechar para intentar servir aquí desde Cantabria como campo de pruebas para las nuevas políticas. Yo creo, en suma, y pretendo con esto presentarlo simplemente en líneas generales, que es un modelo que puede ser positivo, que los socialistas interioricemos, que los socialistas sintamos como propio y que busquemos la manera de desarrollarlo como parte esencial del proyecto político del partido para la región. Muchas gracias. 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 Tiene la palabra Paz de la Cuesta. Buenos días a todas y todos, buenos días compañeros. Muchas gracias por permitirme, Noelia, estar aquí y dirigirme a todos ustedes, o a todos vosotros. Vamos a ver, yo voy a hablar un poco de qué es la transición ecológica, qué es la transición energética y por qué como sociedad y como partido nos interesa asumir estos retos. ¿Qué es la transición energética? Primero, la transición energética significa que tenemos que sustituir los combustibles fósiles de aquí a 2030 por combustibles renovables. Esta es una cuestión que nos impone la Unión Europea y que yo además personalmente creo que es absolutamente necesaria y 2030 me parece hasta muy lejos, pero es una realidad que tenemos ahí. Aparte de esto, España en estos momentos importa en torno al 70% de los combustibles con los que producimos energía. Esto hace que España sea muy dependiente. ¿Y muy dependiente en beneficio de quién? ¿Quién controla la energía en España? La energía en España está controlada en estos momentos por grandes empresas con capital mayoritariamente extranjero, que trae energía, que trae combustibles de fuera y que nos lo vende en nuestros hogares. La energía ha sido siempre una fuente de poder. De hecho, en el idioma inglés, energía se dice poder, una fuente de poder. De modo que la transición ecológica, superando lo que es el cambio de los combustibles con los que producir energía, implica un cambio social y un cambio en las relaciones económicas dentro de un Estado. La transición ecológica, más allá de la transición
económica, de la transición energética, es un cambio de democratización de la sociedad, un cambio de democratización energética de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que el objetivo es que, en vez de ser consumidores de energía que nos viene de fuera, consumidores dependientes hasta los extremos que ustedes conocen y estamos viendo en la política de los últimos tiempos, los ciudadanos seamos microgeneradores de energía y, por tanto, fuentes de poder económico y fuentes de poder político. Vean ustedes que estamos hablando de un cambio inmenso, de un cambio de pensamiento, de un cambio en las relaciones económicas y de una oportunidad magnífica para profundizar en la democracia, sobre todo en estos tiempos de crisis, donde la tendencia lamentablemente parece que empieza a inclinarse por otro lado. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué implicaciones tiene este modelo nuevo, esta puerta, este camino que se nos abre como consecuencia de la opción por convertir a los ciudadanos en fuente de poder? Tiene implicaciones de salud, no me voy a dedicar a ello, es evidente. Ahora mismo todos nosotros empezamos a tener el gran problema de que estamos consumiendo micropartículas de plásticos y no sabemos nadie qué va a pasar. Por poner un ejemplo, tiene importantísimas implicaciones de salud, tiene implicaciones en el clima, evidentemente. Ha hecho referencia a ello Ángel Pelayo, tampoco me voy a detener, pero sí me voy a detener en las implicaciones económicas. El modelo de sociedad actual, de sociedad de riesgo en que vivimos, se basa en la democratización del riesgo y la apropiación de recursos naturales. La democratización del riesgo significa que cuando una central nuclear estalla, cuando una central de carbón emite, todos padecemos los riesgos de la producción energética y de la producción de cualquier aspecto. Sin embargo, si los riesgos son democráticos porque nos afectan a todos, la generación de riqueza es privada y elitista. Nosotros no obtenemos, los que estamos aquí, salvo que sean accionistas de Endesa o alguna de las empresas energéticas, no obtenemos una rentabilidad directa. Todo esto pretende ser cambiado, pero además implica una transformación del mercado de trabajo. ¿Que vamos a dejar atrás puestos de trabajo? Sí. Y es uno de los grandes ataques que se hacen desde ciertos sectores hacia este modelo. Pero históricamente la transformación de la sociedad siempre ha significado una transformación del mercado de trabajo. Sin embargo, para Cantabria esa es una gran oportunidad. Cantabria está en unas condiciones estupendas para afrontar una revolución de estas características. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Ángel, tenemos unas instituciones educativas públicas magníficas. De primer nivel, alguna de ellas precisamente vinculadas con la energía. Esto significa que las implicaciones, tercer gran grupo de implicaciones relacionados con la solidaridad internacional, esto significa que a las nuevas generaciones las tenemos que formar y les podemos ofrecer nuevas fuentes de trabajo, nuevos modelos productivos, nuevas oportunidades vitales, sin que nuestros ingenieros se tengan que estar yendo de Cantabria a trabajar. Y finalmente tiene consecuencias políticas, y ya las hemos advertido. Estamos hablando de la democratización de la energía, eso significa la democratización del poder. Y si todo lo anterior no fuera suficiente, solo esta razón a mí me parece de suma importancia. Pero ¿cómo vertebramos esta transición de un modelo económico a un nuevo modelo económico, de un modelo basado en combustibles fósiles a un modelo basado en energías renovables con todo lo que ello lleva consigo? Necesitamos, en primer lugar, racionalización, ahorro y microgeneración. Racionalización, ahorro y microgeneración, que son los tres leitmotiv, los tres fuentes inspiradoras de todo cambio legal, económico o político. Y aquí me quiero detener un momento. El cambio que se nos avecina, al que podemos sumarnos con entusiasmo o al que podemos poner trabas
poner chinitas, pero el cambio está ahí, necesita una fuerte apuesta por la racionalización y por la generosidad. La generosidad intergeneracional y la racionalización en la construcción del modelo. Necesitamos vertebrar, arbitrar un esquema que abarque y que tenga en cuenta las implicaciones de todo tipo que se avecinan en este cambio, para que no se produzcan crecimientos desordenados, para que no se produzcan zonas de vacío y para que no se produzcan burbujas de privilegios. Y todo esto tiene que hacerse desde la iniciativa legislativa en el Estado, efectivamente, pero también en las comunidades autónomas y en los municipios. Esta es una tarea de todos y en el ámbito de las competencias de cada uno de las administraciones territoriales se deberían planificar con cuidado y planificar a largo plazo. No podemos estar hablando del cortoplacismo en estos momentos porque nos estamos jugando el futuro y no solo el futuro político. ¿Y qué podemos hacer en Cantabria? Si tenemos que trabajar desde el Estado, tenemos que trabajar desde las comunidades autónomas, tenemos que trabajar desde los municipios, ¿qué podemos hacer en Cantabria? Hay que empezar con educación, con formación y potenciando la participación de la ciudadanía en la protección del medio ambiente. Esto es importantísimo, porque un cambio social de estas características y de esta envergadura necesita el apoyo de toda la ciudadanía. Además, por supuesto, podemos fomentar medidas de ahorro energético en todos los ámbitos. Se me ocurre, por poner un ejemplo, en la construcción, no solo mediante medidas de ahorro energético directas, por ejemplo, cambiando las ventanas, sino racionalizando la construcción. Algo se ha hablado. Hay modelos que son insostenibles. Por ejemplo, tengan en cuenta que el 50% de la energía mundial se dedica a la calefacción. Si en nuestras casas tuviéramos sistemas de generación de agua caliente por energía solar, estaríamos a lo mejor rebajando muchísimo la factura energética nacional, pero también la factura energética de las familias. En el transporte no me voy a dedicar mucho más porque van a hablar después de ello. ¿Qué medidas podemos adoptar? Tendríamos que apostar por instalaciones de energías renovables. Y cuando hablo de instalaciones de energías renovables, habría que tener mucho cuidado, porque creo que no deberíamos caer en la atomización de la producción de energía similar a la que tenemos en estos momentos. Creo que aquí tenemos la oportunidad de proceder o de iniciar un proceso de democratización, como he dicho antes. Efectivamente, se necesita acumulación de capital para generar nuevas tecnologías más baratas y más ecológicas, para acompañar y apoyar lo que sería la microgeneración. Pero desde las instituciones públicas sería importante arbitrar medidas de apoyo para las familias, para que pudieran generar, en la medida de lo posible, su propia energía y para que la energía que generaran pudiera revertir en el sistema común. De modo que apoyo a instalaciones para la producción de calor y electricidad, lo más fácil es para la producción de calor, y buscando el autoconsumo con balance neto. Esto no es un sueño, ¿eh? Hay ciudades en el norte de Europa que prácticamente consumen lo que producen. Y esto ha sido hecho gracias al esfuerzo de determinados municipios apoyados por su ciudadanía. Esto es posible. Y piensen no solo en el ahorro energético, en el ahorro económico que implica eso, sino en que exige la generación de nuevas tecnologías que vamos a poder exportar y la creación de I+D y la generación, por tanto, de riqueza, no solo directamente relacionada con la producción de energía. Problemas relacionados con aerogeneradores, con apoyos
a energías renovables en el transporte, bien. Pero además, y todo ello, hemos dicho que la transición ecológica abre una importante vía para la democratización de la energía, pero también, y de la política, pero también exige la protección de nuestros recursos naturales. El sistema actual que tenemos, la sociedad de riesgo en la que vivimos, hay una atribución privada de recursos públicos y no lo sentimos como algo nocivo. Creo que la transición ecológica exige empezar a variar esta perspectiva. Los recursos públicos, los recursos comunes, son recursos de todos y su explotación, la generación de beneficios y su disfrute pasa por decisiones comunes, compartidas y democráticas. Se exige, por tanto, el control de los recursos naturales y muy especialmente el control de zonas protegidas, la protección y apoyo a la agricultura, por supuesto, pero sobre todo a la agricultura sostenible, reorientándola para que agricultores y ganaderos sean capaces de ofrecer productos de calidad, productos que generen plusvalías, productos que puedan comercializarse a nivel internacional, generando riqueza. Además, tendríamos que potenciar el consumo cercano. Vean que todo ello, más allá de una determinada ideología más o menos ecológica, más o menos dirigida a la protección del medio ambiente, está pensando en una nueva forma de producción y de relaciones económicas, en la economía de la sociedad. Y finalmente, potenciación del turismo rural. En Cantabria tenemos turismo rural. Hay que potenciarlo y además hacerlo de calidad y ecológico. Finalmente, necesitaríamos apostar y mejorar las labores de reciclado y de gestión de residuos. Esta es una tarea importante y difícil y luego pues, nos encontraremos con la realidad, pero es un camino que se ha iniciado y es un camino en el que deberíamos profundizar, imprescindible para esta energía circular de la que habíamos hablado. Y finalizo con dos ideas. Primero, la importancia de un diseño, de una planificación mediante normas jurídicas que vertebren el proceso de transición, garantizando el cumplimiento de los objetivos y la distribución equitativa de la riqueza. Y por otro lado, la transición ecológica abre ventanas de oportunidad que hay que saber aprovechar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paz, y le damos la palabra a Ángel Irabien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí en esta posición porque normalmente suelo estar en la otra, ¿no? Y en ese sentido, pues, había un upgrading, como dicen en el término de los aviones. Yo creo, por situar un poco el tema, ¿cuántos creéis que entendéis realmente el término transición ecológica? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, muchos, está bien, muchos. Vale. Bien, cuando este término surge, cuando empieza el nuevo gobierno, algunos que llevamos años, porque ya os contaré que el tema es viejo, que es un tema que pensábamos ya que casi estaba archivado en los armarios, pero hemos descubierto que no. Hemos descubierto que ahora, con esta nueva idea de contribuir a la modernización del socialismo democrático, pues vemos que temas que estaban un poquito aparcados, porque hay que pensar que el tema procede del 87, del informe de las Naciones Unidas que encargaron a que había sido primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, nuestro futuro común, y ahí es donde se establece el modelo de desarrollo sostenible que finalmente, después de sucesivas Naciones Unidas, termina con el desarrollo sostenible de Johannesburgo en el 2002 y lo más reciente, el Río+20 en 2012.
O sea, es decir, que fijaros que estamos hablando de un tema antiguo. Fijaros lo que ha costado. Pero no estábamos completamente desesperanzados porque de alguna manera habíamos visto que temas que afectaban a la mitad de la población, a más de la mitad de la población, como eran los temas de mujer, había costado todavía muchísimo más introducirlo en las políticas de la izquierda y en las políticas en concreto del Partido Socialista. Hemos visto que ha habido un éxito con el tema de mujer, es indudable que el Partido Socialista actualmente es una referencia en ese tema, y lo que aspiramos es a que eso pase también con el tema del desarrollo sostenible. O sea, la idea que hay detrás, yo creo, es esa. Lo que pasa es que para conseguir eso hace falta que nos entienda la gente. Es difícil conseguir eso si no nos entienden. Entonces, la primera cuestión es intentar un poco explicar de una forma clara y precisa de qué estamos hablando. Bueno, lo que estamos hablando, lo primero, es que justamente, y el otro ministerio también no me resisto a hablar, el de Ciencia e Innovación, porque creo que son dos ideas que van juntas. Porque vamos a poder conseguir la transición ecológica siempre que introduzcamos conocimiento e innovación. No es posible una transición ecológica sin conocimiento e innovación. Entonces yo dije, bueno, 2 dianas, ha tocado 2 dianas, yo pienso que eso es, el futuro está ahí. En ese sentido, pues yo creo que estamos en buena situación. Pero entonces, ¿cómo entender el tema de la transición ecológica? Bueno, la idea es que cuando veíamos desde el 87 que los avances eran muy lentos, decíamos, pues algo no estamos haciendo bien, esto no va por un buen camino, no parece que hay un paso adelante y 2 para atrás. Entonces empezamos a repensar qué pasaba o qué estaba pasando. Quizá lo que estaba pasando es que nos planteábamos que el futuro estaba escrito y que sabíamos cómo hacerlo. Y nos hemos dado cuenta que no, que lo que podemos hacer es diseñar un camino, y esa es la transición. La transición es un camino con muchas incógnitas que nos tiene que permitir resolver los grandes retos que tenemos en el siglo XXI. Esa es la idea por eso transición, por eso no simplemente algo que sabemos lo que es. No sabemos lo que es, el futuro no está escrito y por lo tanto lo que tenemos que hacer es contribuir a ese futuro común de la manera que en cada momento sea más eficiente. Y entonces para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente, en lugar de tomar las decisiones exclusivamente basadas en la optimización económica, en el beneficio económico, compartir esa perspectiva con la perspectiva social, que el Partido Socialista lo ha hecho de siempre, y con la perspectiva ambiental. Es decir, si conseguimos que en la toma de decisiones entren a jugar en igualdad de condiciones la perspectiva económica, la social y la ambiental, estaremos tomando decisiones sostenibles. Es un poco el planteamiento básico, la idea fundamental. Claro, concretarlo. Pues concretarlo es extremadamente complicado y desde luego solo se puede, digamos, formalizar con una cuestión que yo creo que todos debemos de tener en cuenta, que es el análisis crítico. Análisis sí, pero crítico. O sea, no directamente creernos o partir de que lo que hemos hecho hasta ahora, pues lo tenemos que seguir, o al revés. O sea, habrá cosas que será imprescindible cambiar y habrá cosas que será imprescindible conservar. Bien, y entonces, ¿qué es lo que tiene que marcar nuestro principal eje de acción en esto? Pues que al ser un cambio en algunas cosas muy profundo, como ha dicho Paz, en el sistema energético, es un cambio muy profundo. Y está claro que sectores productivos que actualmente viven de la visión de los combustibles fósiles, pues hay que integrarlos en ese cambio sin que tengan un sufrimiento social o mitigando todos los elementos críticos de ese sufrimiento social. ¿Riesgo que corremos? Pues que adoptemos o nos quedemos con las visiones o de las fake news, que es una opción, o conservadoras. Yo creo que el problema que pasa es que para conseguir un flujo suficiente de personas que pidamos todo este tipo de cuestiones, porque la única manera de ganar en un sistema democrático es tener mayorías. Yo no creo que Casado igual piensa de otras formas, pero yo no veo otras maneras de ganar en un sistema democrático. Y por lo tanto nuestro objetivo es ganar a la mayoría de la población para estas ideas, que para nada son contradictorias con historia, etcétera, etcétera, sino que nos complementan en aspectos fundamentales. Entonces, resumiendo, como decía Ángel, es estupendo que de vez en cuando, por primera vez, pero hay que celebrarlo, ¿no?, se haga una conferencia política en Cantabria y el pensamiento, quizá
intentando también bajar al suelo y pisar al suelo, pero de alguna manera que entre en esto. Y para finalizar, porque yo creo que lo bueno si breve, pues mejor para tomar un café o algo, lo que tendríamos entonces quizá, para terminar, es que yo creo que hay dos líneas generales de acción, sobre todo para tener claro en esto en qué se concreta. Por una parte está la gran línea de desarrollo rural y conservación de la naturaleza, es fundamental esa línea. En el desarrollo sostenible y en Cantabria esa línea es fundamental y probablemente una prioridad. O sea, que no tenemos que pensar solamente en si las grandes petroleras van a cambiar, que seguramente ya sabrán, sino que desde aquí tenemos mucho que hacer en ese espacio, porque la conservación de la calidad ambiental de Cantabria no es gratis. La conservación se tiene que basar en un desarrollo rural inteligente, y si no tenemos eso, se acabó. O sea, esa calidad, esa riqueza ambiental que tenemos desaparece. Por lo tanto, ese es un tema fundamental. Y por otro lado, la producción y el consumo sostenible, o la producción sostenible y el consumo responsable. Que también es cierto que tenemos que aprender, como ha pasado con el feminismo, aprender a actuar de maneras distintas. Sobre todo lo que aquí afecta es el consumo. Con hábitos de consumo que yo llamo depredadores, es muy difícil avanzar. Entonces, en ese sentido, por estas dos líneas grandes, para que un poco visualicemos exactamente cómo esta transición se puede ir moviendo, el marco en el que se mueve la transición, ya pues terminaría mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel. Y tiene la palabra Marta Sainz de la Maza. Primero, muchísimas gracias por estar aquí. Yo voy a empezar sencillamente leyendo algo que han comentado todos mis compañeros, pero que me parece que es genial. Y es que en este librito que nos han dado a todos, que es la conferencia política, en la frase 17, no, de hecho en la 16, empieza: cambiar el modelo productivo para lograr una economía basada en la ciencia y la innovación. Ahí es nada. Es uno de los retos pendientes de Cantabria, y hacerlo atendiendo al medio ambiente y apostando con decisión por la transición ecológica de la economía, y a decidir que esto es una necesidad. Dios mío, estamos en un congreso, estamos haciendo un tema político y de repente nos hemos dado cuenta que la línea número 16 hace referencia al medio natural, al medio ambiente. Creo que por primera vez nos hemos dado cuenta que, a mí me encanta el chiste ese de las pulgas que están discutiendo en un perro, que de quién es el perro. Pues a lo mejor nos tenemos que dar cuenta que las pulgas somos nosotros, que el perro es el planeta y que no es nuestro. Y que el planeta va a hacer lo que le dé la gana, y que además le damos igual si estamos o no. Que el día que esto se vaya a tomar por saco, nos vamos a ir nosotros, no el planeta. Entonces, a partir de ahí podemos ponernos a hablar. Pero si no tenemos esto en cuenta, es muy difícil hablar de absolutamente nada que tenga que ver con la transición ecológica, el cambio climático y todo eso. Y la energía, la economía, la cultura, la política, todo eso puede estar muy bien. Pero como suba el mar 2 metros, nos va a importar bastante poco si el Paseo Pereda tenía unas luces de un tipo o de otro. Es decir, deberíamos pensar de lo que nos viene antes. Mis compañeros que han hablado antes han sido maravillosos, porque han podido tocar todos los temas desde el punto de vista filosófico, lo que es el pensamiento, lo que es la necesidad del conocimiento, las políticas, la ley, la legislación, todo eso lo sabemos. Ahora lo que tenemos que estar es conscientes y creer en lo que tenemos que hacer. Ya en el apartado sobre cambio climático hay otra frase perfecta, que es que está también, que dice: el cambio climático se presenta como una oportunidad para cambiar el modelo productivo en los ámbitos social, ambiental y económico. También para repensar el modelo de ordenación del territorio con criterios de resiliencia. Realmente lo estamos diciendo todo. Y ahora ya me cojo mis notas para que no contar solo lo que hay. Yo, ¿qué es lo que les quería hablar? Una cosa bastante breve, espero que no me pase el tiempo, sobre el papel de las ciudades. Porque estamos hablando de cambio climático, de resistencia, de resiliencia y sobre todo de transición ecológica, ¿vale? Y queremos hablar de que el papel de esas ciudades en la transición ecológica, porque realmente va a ser fundamental. Pero, primero, ¿qué entendemos por transición ecológica? Por transición ecológica entendemos lo siguiente:
el desarrollo de las políticas de medio ambiente, energía, minería, desarrollo sostenible, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, del mar, del agua, la lucha contra el cambio climático y dirigir la sociedad hacia un modelo productivo y social más ecológico. Es decir, que nuestra querida ministra va a tener que resucitar al pobre Stan Lee porque va a tener que ser una superheroína para poder hacer esto. Es la bomba lo que hay que hacer, es muchísimo trabajo. Y realmente tenemos que hacerlo de una forma sostenible, que tenemos que conseguir un futuro sostenible, un futuro en el cual obviamente las necesidades que nosotros tenemos ahora no condicionemos para siempre ese futuro. ¿Y qué papel forman, qué papel presentan las ciudades en todo esto? Pues clarísimo. El 3% del territorio del planeta es el que ocupan las ciudades, el 3%. ¿Y saben lo que generan? El 75% de los gases de efecto invernadero. Es decir, las ciudades somos, y ahora estamos hablando desde Santander, y lo siento, aunque seamos una ciudad un poco pequeña y agradable y con el mar al lado, somos lo peor que tiene este planeta, porque consumimos muchísimo, generamos muy poco. ¿De acuerdo? Generamos muy poco de beneficio al medio ambiente. Y tenemos que ser responsables y tenemos sobre todo que saberlo. Es decir, el problema que yo le veo a todas las políticas de concienciación ecológica, de vamos a hacer la ciudad más sostenible y demás, es terrible. El problema que le veo somos nosotros. Nosotros somos ese problema. Y entonces de ahí viene la pequeña reflexión que quiero hacer yo hoy, y que además creo que es importante porque es que estamos donde estamos. Es decir, somos representantes del Partido Socialista. Y creo que es que la reflexión de lo que tiene que ser la sostenibilidad, lo que tenemos que hacer, el futuro que tenemos que construir y que tenemos que planificarlo hoy, nos tendría que ser, es decir, es algo íntimamente ligado con nuestra ideología y deberíamos demostrarlo. Pero claro, reconozco que es muy difícil. Es decir, si miramos un ejemplo de una ciudad paradigmática, es decir, yo siempre soy partidaria de no inventar el agua tibia. Si hay algo que está inventado y funciona, vamos a copiarlo. Pues Oslo es una ciudad que es maravillosa, pero claro, Oslo empezó en 1990 reduciendo los gases de efecto invernadero a un 40%, ¿vale? 1990, estamos en el 18. Y claro, si hablamos de Oslo, decimos que es una ciudad en la que el 50% de la gente va en bici, que el 90% de los padres lleva a sus hijos al colegio andando o en bicicleta. ¿Alguien se acuerda qué pasa delante de un colegio público a las 9 de la mañana en Santander? Vale. Es decir, sí, aquí llueve mucho, es muy incómodo, nos queda lejos, pero es que en todas partes pasa lo mismo. Oslo tiene 570.000 habitantes, es decir, Oslo es como Cantabria. Santander no es como Oslo, es mucho más pequeño, eso sí tiene más cuestas. Tenemos que ser, es decir, creo que tenemos que pensar un poco, ¿cómo es eso? ¿Pescadilla gorda y que no pese? No, no la hay. Entonces tenemos que ser responsables, tenemos que intentar concienciarnos, que es difícil, ya lo sé, pero se sabe. Es decir, hay mucha gente, estamos rodeados de catedráticos, por cierto, ellos saben cómo se hace, sabemos cómo se puede hacer. La transición ecológica es posible. Hay mucha gente que ha trabajado en eso. Tenemos una ministra, por cierto, que me parece que es, vamos, fantástica. Es una tipa que sabe muchísimo, con un equipo muy bueno. Pero ahora, ¿vamos a querer hacerlo? ¿Vamos a ser nosotros capaces de hacerlo? Hombre, otros países lo han hecho, no creo que seamos los más burros. Estos en Oslo tienen un lema que a mí me parece maravilloso y es, me apunta porque se me va a olvidar, el lema de su campaña de transición ecológica y de sostenibilidad, ¿sabe cómo empieza? Dice, una vez fuimos vikingos muy brutos. ¿Vale? Ellos tienen muy claro lo que fueron, pero también tienen muy claro lo que tienen que hacer para dejar de serlo. Entonces, nosotros necesitamos cambiar esto, es decir, hacer unas políticas que sean fáciles, que sean, pero sobre todo que queramos hacerlos. Porque dices, ¿qué hacemos en la planificación urbana para hacia la sostenibilidad? Está chupada, mirar. Planificación urbanística, un principio de eficiencia e integración en el entorno, soluciones efectivas del tráfico, pues sabemos cuáles son. Bicis, transporte público, cierre al tráfico del centro, decía, hablamos de cierre, bueno, vamos a hablar. Integración del coche eléctrico, el vehículo eléctrico ya, y gracias a Dios acaba de salir una nota hace poco,
Pero solo quiero recordar que en los grupos de sostenibilidad, cada vez que hablamos del vehículo eléctrico, me dicen que si estoy tonta. Pues a lo mejor no estamos tontos todos. Energías renovables, ya. Las casas, todos nosotros deberíamos hacerlo. Es posible, existe, la tecnología está ahí. El reciclaje de la basura, por favor. En Cantabria, en Santander, es que es de pena lo que hacemos con la basura. Es decir, solo hay que irse a cualquier otro país. Ayer estaba viendo un documental sobre Brasil. Es genial, ay, Dios mío, que era Brasilia. Se recicla el 90% de las latas. El 90%. ¿Saben cuánto se recicla aquí? No llega ni al 30%. Y claro, estamos queriendo decir que vamos a buscar un futuro ecológico, sostenible. Tenemos que ser nosotros. Y de verdad no quiero ser una aguafiestas. Sencillamente creo que nosotros, que tenemos una ideología clara y tenemos un compromiso social con nosotros y con nuestra sociedad, con nuestros hijos, queremos dejarles un planeta que no sea un asco. Ya les digo, el planeta va a seguir. El planeta va a seguir, le damos igual todos. Y si no, vean lo que está pasando, que ocurre, que Europa posiblemente nos estamos librando mucho. Pero ya no tanto, que las inundaciones, hemos tenido hace nada unas inundaciones horrorosas aquí. Y por cierto, todo el mundo sabía que iban a pasar, todo el que tenía un mínimo conocimiento sabía que ahí no se podía construir, que ahí no podía ser eso. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué lo estamos dejando hacer? El cambio climático está, nosotros somos el instrumento y desde nuestro partido creo que deberíamos ser responsables y hacernos adalides, abanderados de algo que creo que va a salvarnos. Ahí están, sí, los superpoderes y los superhéroes son esos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta, por tu exposición. Y si os parece, y hasta que no me indique lo contrario la organización, pues abrimos un turno de debate, de petición de palabras. Tengo una por allí, otra por ahí, otra por ahí. Vamos a ver. ¿No? Sí, uno a uno. Sí, bueno, deciros que para mí es muy grato que por primera vez el Partido Socialista haya hecho esto. Soy un ciudadano pues, comprometido bastante desde la infancia. Y bueno, dicho esto, lo que sí me queda de decir es que todo lo que estamos diciendo aquí está muy bien, pero eso hay que legislarlo. Y ahora estamos en el gobierno. No valen pretextos, no valen pretextos. Entonces, con lo que decía Paz, la microgeneración es vital para el medio rural y para la sociedad en su conjunto. Legislemos y permitamos que cualquiera pueda montar su parque de generación de energía, con ayudas públicas y con parte de su dinero, pero también incentivos, no solo para las eléctricas. En el tema de la construcción, adoptemos, también legislemos. ¿El método Gauss es bueno o es bueno? Está aprobado en media Europa que es bueno. En España ya hay algún edificio así. Yo he estado viendo uno en Madrid, que ha hecho un conocido mío. Vas aquí por la ciudad y están haciendo fachadas ventiladas y me dicen, oye, y digo, ¿y dónde tenéis las placas? Dice, no, eso va más adelante, la siguiente obra, ¿no? Si se pone una fachada ventilada en edificios antiguos en la ciudad, pongamos ya las placas y que sea un edificio eficiente. Entonces, a legislar. Para Ángel, la biodiversidad también hay que legislar. Y entonces yo tengo muchos amigos, porque yo he estado trabajando en Madrid 35 años y tengo muchos amigos por toda España y vienen periódicamente aquí, comemos, damos un paseo y varios me dicen, oye Lucas, vamos a ir a hacer una marcha, pero por favor no me lleves donde haya eucaliptos. Legislemos y que cada nueva planta, ya no digo nada con las existentes, dejémoslas que se agoten de inanición, porque rentabilidad poca dan, incluso sus propietarios, pero cada nueva plantación que pase el impacto medioambiental. Legislemos, estamos en el gobierno regional, esa es una competencia nuestra. Legislemos. El vehículo eléctrico no comparto para nada lo que dices. El vehículo eléctrico para mí es una tecnología que
ya no nos vamos a enganchar, es altamente contaminante, lleva 5 kilos de material radioactivo extraído en el Congo belga, ya saben, bueno, perdón, Congo Porque belga, tu móvil no, ¿verdad? El móvil no lo también, lleva. Ah. pero no en esas cantidades. Cada batería lleva 5 kilos de cobalto. O sea que eso nada, nosotros nos tenemos que subir al hidrógeno. Esa es la tecnología del futuro, no. Eso forma parte de la opacidad, de los entes de la opacidad antidemocrática nacional. Como las eléctricas, yo creo que un poco. Sus directivos, no sé quién los pone, tienen unas retribuciones por encima de los 150.000 euros anuales. Hagamos, como en el norte de Europa, retorno de los envases, que a cada familia supone en Dinamarca unos 80 euros al mes, que tengo allí a mis sobrinos trabajando desde hace 10 años. Y ellos traen los envases y luego los devuelven a los supermercados, sobre todo, y ahora en España, me parece que alguien, una de las dos cadenas alemanas, lo quiere imponer. Legislemos para favorecer eso y no favorecer a estos opacos de cohetes. De acuerdo. Gracias. Os rogaría, por favor, brevedad en las intervenciones para que pueda haber más. ¿Queréis contestar? Bien, de acuerdo. No haberlo hecho sería de locos, porque realmente es un tema ahora mismo fundamental en la sociedad. Estamos hablando, como bien han dicho los ponentes, de un cambio del sistema económico y social. Es algo fundamental y trascendental. Va a cambiar todos los sectores, va a cambiar todos nuestros hábitos de trabajo, de vida y demás. Se está legislando, parece ser, por contestar al anterior persona que ha intervenido, parece que hay una ley, un borrador de ley de cambio climático y transición energética en el Ministerio. Lo que pasa es que, teniendo tanta implicación para el mundo del trabajo esta ley, a los sindicatos todavía no nos ha llegado ni el borrador ni se nos ha informado. Y yo tengo un poco los pelos de punta de que se esté basando en un supuesto borrador que tenía el gobierno del PP por ahí. Espero y deseo que no sea así. Os animo a seguir en este cambio, porque lo que no podemos hacer es estar 8 años parados como nos ha tenido el gobierno del PP, Europa tirando y nosotros en la más profunda, en la nada. Simplemente quería deciros eso y que tengáis en cuenta que los sindicatos son factores esenciales en este cambio y que tienen que estar trabajando en esto. Bien. Adolfo había pedido la palabra. Buenos días. Felicitar al Partido Socialista esta extraordinaria jornada. Felicitar a todo lo que corresponde con la avance de una vez de ordenación del territorio y de transición energética. Ya va siendo hora que el Partido Socialista tome una postura clara y concreta y vamos a ir y vamos a ver cómo acaba todo esto en la organización de los hechos concretos. Pero más allá de esta intervención, primero cuando el profesor y el ponente y Abel preguntó que quién sabía que era la transición ecológica, pues yo con mucha modestia, porque no es mi profesión, pues yo de esto no sabía nada, no me levanté la mano. Si me hubiese gustado levantar la mano, si hubiese preguntado de la transición energética, porque esa es mi profesión y con la cual pues yo me gustaría hacer una serie de reflexiones, pero debido a que yo estoy aquí, primero como militante y segundo como concejal de un humilde pueblo
de Cantabria me puede dar convicción política, porque estamos en una conferencia política, porque es la decisión de las decisiones políticas. Primero, como militante, comparto lo que se ha dicho el ponente sobre si el Partido Socialista debe de coger la bandera del ecologismo. O bien quiero que a mí esa palabra no me ha gustado nunca, simplemente la defensa del patrimonio natural. Y entonces lo que yo sí quiero reflexionar es que el Partido Socialista ha sido siempre muy ecologista en la oposición y muy poco cuando tiene ocasiones de gobierno. Y prueba de ello hay no solo en los comportamientos de algunos equipos de gobierno del Partido Socialista en los ayuntamientos, sino del gobierno de Cantabria en este momento, porque a todo ese ámbito que estamos aquí tratando tenemos las plenas competencias. Por ejemplo, Cantabria es una de las pocas, o al menos una de las autonomías que todavía no ha adaptado la estrategia territorial europea a su legislación. Y no voy a enseñar que por no haber adaptado el decreto 7 de 2015 de la ley estatal del suelo. Pero como estamos en un ámbito medioambiental, no tiene adaptada la estrategia que es clave de todo este tema que estamos aquí hablando sobre el desarrollo sostenible. Pero es que además, el famoso libro blanco que escribió el Ministerio en el año 2009-2010, como consecuencia de la ley del Estado que se hizo el gobierno de Zapatero, que derogó la nefasta ley del suelo, la 6/98, que ha tenido una implicidad y una complicidad enorme en toda la burbuja urbanística, que es otro tema que aquí no vamos a hablar. Entonces, en ese libro habla con claridad de dos conceptos básicos de cuál ha sido el desastre urbanístico español y cuál debe ser la clave del nuevo desarrollo, que es contemplar el medio edificado y tener muy en cuenta el recurso del suelo que es finito. Pues bien, si nosotros ahora hacemos un análisis del estudio de lo que va en esta legislatura, de todo lo que se ha tramitado por el 116, nuestro gobierno, nuestro partido en el gobierno es simple y llanamente vergonzoso. Como componente de concejal político, voy a hacer referencia a uno de los tres pilares que hizo el ponente, el moderador en su inicio, que fue de los tres grandes ejes de la política de desarrollo y la película territorial. El territorio. Por favor, sí, el territorio. El territorio, lo único que quiero decir, ya por simplicidad, que es que si nosotros analizamos los trámites, los planes generales que están en tramitación, incluso en ayuntamientos socialistas, tenemos que multiplican por 3 o por 4 la población vigente, cuando se sabe que todos los estudios demográficos que hacen dicen que Cantabria no va a pasar, no tiene 700.000 habitantes y que en un horizonte de 20 o 25 años va a tener una demografía regresiva. Todos multiplican por 3 o por 4 la capacidad de acogida de los planes generales. Además, utilizan grandes recursos de suelo que están de alto valor agroecológico. Y además, casi todos, pues no, yo nunca diré todos, como dijo, casi todos no tienen ninguna política de recuperación del medio físico edificado, que es la famosa ley de las 3 R's o el decreto 7 de 2015, que lo coordina todo. Es lo único que quiero decir, que si este partido, la reflexión que quiero hacer, es verdad que vamos a tomar este tema en serio, o si solamente lo tomamos en los ambientes semi o pseudoacadémicos, porque estamos en una conferencia política y que luego cuando llegamos al gobierno nos olvidamos de ello. Muchas gracias. Había pedido la palabra a César y nos quedan 4 minutos. Muy breve, por favor, para dar tiempo a contestar. Sí. Vamos a contestar y si da tiempo...
Voy a utilizar el micrófono, que me oiréis mejor. Nada, mi intervención va en el mismo sentido que la de Adolfo. Bueno, buenos días a todos y creo que debemos de felicitarnos todos por esta conferencia política y bueno, el éxito que está teniendo. Lo primero es, la intervención es en la misma dirección que la que dice Adolfo. La frase de interiorizar que habéis dicho uno de los ponentes, debe de partir no solo de la ciudadanía, principalmente de nuestros representantes políticos en nuestras instituciones. Es un ejemplo que estamos viendo muy a menudo, ciertos representantes que están elegidos democráticamente, que pertenecen al Partido Socialista y que defienden políticas con grandes infraestructuras o inversiones que para nada son sostenibles. Yo creo que debemos de tomar la decisión todos, que estos representantes sean los primeros que interioricen esta nueva política y que sean ellos los principales valedores de la misma. Si no, no podremos avanzar. Es lo primero que tenemos que hacer. Por eso el Partido Socialista debe de coordinar esta política a nivel autonómico y creo que así lo vamos a hacer. Estas bases y estos mensajes tienen que ser reales y tienen que llegar a la ciudadanía. Si no, no podremos realizar el cambio. Por eso es mi mensaje es a los que aquí ya están presentes y ostentan representación institucional, que la hagan valer y cuando presenten sus proyectos, su proyecto de desarrollo municipal, de desarrollo comarcal, sus proyectos se basen en esta nueva política. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a contestar algunas cuestiones que se han planteado. Si nos da tiempo, quedan 3 minutos, abrimos otro turno si queréis intervención, pero yo creo que es interesante contestar algunas cuestiones que se han planteado. Sí. 2 cosas voy a contestar yo. Respecto a la compañera que ha hablado sobre el tema sindical, los trabajos y la nueva ley. Evidentemente va a ser complicado, tiene que haber una adaptación muy compleja porque una de las cosas que sí dicen todos los expertos en el mundo laboral es que posiblemente, el porcentaje no lo sé, pero hablan de algo así como que el 60% de las profesiones que va a haber dentro de 20 años ni siquiera las sabemos ahora. Entonces sí que es verdad que el mundo laboral puede sufrir, como antes alguien comentó, es decir, las evoluciones, estas cosas ocurren. Pero yo creo que en el partido que estamos y con la gente responsable que hay, en la que yo la verdad pongo mi confianza 100%, no te puedo dar datos porque los desconozco, creo que lo tendremos en cuenta. Pero sí que es verdad que el cambio va a ser necesario. Y respecto a lo de los coches eléctricos, que es algo que me llama la atención, evidentemente hay un dicho que dice algo así como lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sí, evidentemente, sería ideal que pudieran ser de hidrógeno. En este momento no los tenemos en disponibilidad suficiente como para evitar que, por ejemplo, en España haya 8.900 muertes por temas, por complicaciones, por respirar aire, el nitrógeno, y el CO2 y demás. Y una cosa más, evidentemente, tenemos que seguir investigando. Todo esto tiene que funcionar. Es decir, la fusión nuclear, que no es fisión sino fusión, se cree que puede ser lo que nos solucione a todos todo. Pero claro, es que los datos dicen que a lo mejor hasta el 25 no está acabada de investigar y hasta el 30 no está. Si esperamos al 30 para quitarnos los coches de combustión, a lo mejor ya no tenemos nada que esperar, ¿eh? Entonces, a lo mejor tenemos que ir haciendo las cosas poco a poco. Gracias. Ángel. Lo que pasa es que no sé si tengo micrófono. Sí, sí. Nada, muy brevemente, un poco por quizás el sentimiento general. Claro, nosotros realmente lo planteamos desde el punto de vista del pensamiento, del proyecto, ¿no? Entonces, oye, tampoco estamos exactamente aquí desde el punto de vista de los legisladores, pero sobre todo sí, en relación con lo que ha dicho Lucas y con lo que ha dicho Adolfo, la misión es la sensibilización, ¿no? Yo creo que esa es la idea principal, venir aquí a que nos sensibilicemos, lo interioricemos, sepamos que esta es efectivamente una de las grandes políticas que los socialistas tenemos que desarrollar, que hasta ahora a lo mejor no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, pues entonces tendremos que hacer más, pero que lo tengamos metido en la cabeza.
Y la legislación lo que tiene que hacer eso, la legislación tiene que proteger por un lado, la legislación también tiene que favorecer, porque esto es algo que me interesa, que a lo mejor no hemos hecho demasiado hincapié en ello, que la transición ecológica es también una oportunidad de crecer, de crear nuevas empresas, de aportar I+D, porque claro, si se sustituyen unas energías por otras, alguien tiene que fabricar los nuevos componentes, alguien tiene que fabricar los enchufes en las gasolineras donde se van a conectar los coches eléctricos. Es decir, es también una oportunidad de desarrollo y la legislación, que a veces no lo hace, también tiene que facilitar eso, como has dicho. Entonces, oye, pedir un poco disculpas en ese sentido, pues a veces la legislación del partido ha podido no ser exactamente como tenía que ser, pero en parte nuestra misión aquí ahora es esta, es simplemente desde el punto de vista de gente que ha reflexionado sobre esto, decir, oye, pues un toque de atención, porque o defendemos esto o estamos desorientándonos en cuanto a lo que son las demandas sociales. Ángel, brevemente nada más, que me quedaría con el mensaje de que el primer paso es interiorizar lo que significa, interiorizar cómo se puede concretar en políticas concretas y, en segundo lugar, que es muy raro que la transición a la sostenibilidad se vaya a dar sin, digamos, compromisos. O sea, es decir, hay fuerzas actuando en diferentes sentidos, la económica, la social y la ambiental, y casi siempre la mejor decisión no es la óptima desde un punto de vista. Por lo tanto, hay que estar preparados para compromisos en los que esos compromisos, el objetivo es que se lleven sin sufrimiento de los más débiles, como hemos dicho. Pero va a ser necesario alcanzar compromisos porque eso no es posible optimizando las tres vertientes. Un poco... Muy bien. Paz. Gracias. Yo quería incidir un poco en esa idea, es que creo que no funciona. Quería incidir un poco en esa idea. Vamos a ver, el camino no está hecho. Nos vamos a encontrar con miles de encrucijadas a todos los niveles y en cada momento habrá que ir tomando, y en cada momento habrá que ir tomando la decisión correcta. Han salido algunas propuestas, las comparto todas. Pero esto hay que ir haciéndolo paso a paso. Por poner el ejemplo del coche eléctrico, es verdad, produce una enorme contaminación, pero tenemos los de gas, los coches de biogás, pero las decisiones hay que ir tomándolas en cada momento. Yo creo que ahora o esa es la idea y eso es lo que queremos transmitiros. La idea es que hay que tener claros los objetivos y en función de las circunstancias ir adoptando las decisiones correctas. ¿Y qué puede hacer la legislación? La legislación es imprescindible. La legislación tiene que vertebrar el futuro y tiene que diseñar las estrategias. Y luego, lo que se puede y lo que no se puede es imposible. Muchas gracias. Muy bien, compañeras, compañeros, es que me indican que no tenemos tiempo para más. Se nos ha quedado corto, hay muchísimos temas, pero en fin, esto es solo el principio. Gracias.